no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. ¿Te crees que eres dueño de tu vida, que eres capaz de controlar tu destino, como lo haces con la familia, con tu cuenta bancaria o el trabajo? Y no, en un momento exacto, en un instante, tu vida se acaba. Ya está. La luz del escenario se ha apagado y el telón ha caído. La función concluyó. Pero, un momento. La pregunta sería: ¿podemos volver otra vez a la vida después de la muerte? Esa es la mayor de las preguntas que nos podemos hacer aquí, en Puerta a lo Desconocido. Y he ahí uno de los mayores misterios de la existencia. ¿Qué sucede después de la muerte? Los humanos hemos estado tratando de encontrar la respuesta desde que el hombre se dio cuenta de que morir significaba que alguien se había ido para siempre. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Se puede regresar del más allá? Han sido científicos, líderes espirituales, filósofos, las religiones, quienes han expuesto sus propios puntos de vista sobre si hay una vida futura. ¿Y en medio qué? Entre la vida y la muerte. Hoy, en Puerta a lo Desconocido, nos vamos a acercar a un fenómeno llamado ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¡Qué hermoso misterio! Y quizás lo mejor de todo es que tú, oyente de Puerta a lo Desconocido, lo hayas experimentado. ECM, experiencia cercana a la muerte. Es una experiencia generalmente lúcida, que está testimoniada por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Pero ¿cómo es posible que algunas personas que han pasado por esa muerte clínica hayan experimentado, por ejemplo, experiencias fuera del cuerpo, un incremento de la percepción sensorial, emociones intensas, sentido de alteración del tiempo y el espacio, un viaje hacia un túnel, una visión de una luz brillante y de paisajes paradisíacos? ¿Cómo no? No puede faltar ese encuentro con seres queridos que estaban allí, como esperándonos al final del túnel. Esos familiares o amigos fallecidos, esas figuras religiosas, es como una revisión de toda nuestra vida, un aprendizaje de un conocimiento especial, un encuentro con una barrera, un límite que al final no se rebasa. Y es lo que esta noche queremos conocer, aquí, en Puerta a lo Desconocido, esta emisión sobre el misterio que nos fascina y que va a plantear las ECM. ¿Algo real o científicamente probado que no existen? Que me quede claro, doctor. ¿De la muerte se puede regresar? De la muerte no. No podemos regresar de la muerte. Lo que sí parece es que hay una especie de frontera
que si no se traspasa, sí podemos regresar. En ese sentido, digamos que las experiencias cercanas a la muerte serían precisamente la descripción del camino que nos lleva a esa frontera. Pero de la muerte no se regresa. ¿Qué me gusta ese concepto cuando se le pregunta a un doctor en medicina y él te dice, parece, no lo tenéis controlado nada, amigo? Es que en el tema de la conciencia no hay nada seguro, no hay ninguna teoría ni ninguna hipótesis que se haya demostrado. Cualquiera podemos decir la nuestra y todos vamos a tener razón, y nadie la tiene. Álvaro Álvarez, epidemiólogo, doctor en medicina, que hoy nos acompaña en Puerta a lo Desconocido para hablar de experiencia cercana a la muerte. María Eslava, muy buenas noches. Buenas noches. ¿De la muerte se regresa o, bueno, se da uno un paseíto por ahí y si no te gusta te vuelves? Vamos a ver, si me estás preguntando si se regresa de la muerte, te diría que no. Que podemos comunicarnos con las personas sensitivas, personas paranormales, como me identifico yo, sí. De esa forma sí, vuelven de la muerte. María Eslava es medium, es una persona sensitiva, es decir, para que nos entiendan los oyentes, es una persona que ve los muertos y por lo tanto sí que ves el más allá. ¿Sabe una cosa, Juan Antonio? Tenía aquí a la derecha al doctor, ¿no? Y dudar de cuando se le ha preguntado el tema este de si regresan de la muerte, él lo dudó y lo ha puesto en duda. Y eso para mí es positivo. Tienes dos médicos. Muy positivo. Tienes dos médicos junto a ti, los dos físicamente hablando, porque a lo mejor hay gente que nos escucha y dirá, ¿será algún médico fallecido que está ahí pendiente de lo que decimos? No, están vivitos y coleando. Ángel Benítez, ¿qué tal? Buenas noches, hola, ¿cómo buenas estás? Noches, ¿qué tal? Acércate al micrófono. La pregunta te la pongo cortita y al pie. ¿Se puede regresar de la muerte, sí o no? Y aquí me gustaría que no hiciésemos ningún tipo de matices. Vale. Que es que a ti te encanta un matiz. Sí. De la muerte física, no. En la muerte del cuerpo físico, una vez que se muere el cuerpo físico está muerto. Se degrada, se destruye, desaparece. Pero la pregunta del millón es la conciencia, o sea, nosotros, nuestra propia conciencia, ¿muere o no muere? Y eso no lo sabemos todavía. Ángel Benítez, como hemos dicho, también es doctor en medicina. Susana Villegas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres, a ver si lo digo bien, terapeuta de experiencias regresivas. Terapeuta de vidas pasadas. Terapeuta de vidas pasadas. Eso. Con lo cual, supongo, bueno, no voy a suponer nada, te voy a preguntar, ¿se puede regresar de la muerte? Bien. Me has dicho que no se pueden dar matices. Entonces... Después, pero por lo menos la primera para entender el contexto de las personas que hoy debatimos sobre experiencias cercanas a la muerte. Un cuerpo físico, material, muere. No se puede regresar, al menos de momento. Claro, pero ¿qué es estar muerto? Esa sería la otra pregunta, porque ahí sí que creo que me voy a perder yo y todos los oyentes. A propósito, tendríamos que haber comenzado por la palabra hola sin H, la onda local de Andalucía. Saludamos al centenar de emisoras de toda nuestra comunidad autónoma, o lo que es lo mismo EMA RTV, que disfrutan de Puerta a lo Desconocido. Un montón de andaluces que se están preguntando, porque a lo mejor han vivido experiencias que además son todas muy parecidas. Ese túnel al final, y sin embargo, desde un punto de vista científico parece, y aquí sí utilizo yo la palabra parece, tiene una explicación, normalmente vinculada a algún tipo de patología física. Doctores, ¿qué me contáis? Estamos hablando de la muerte desde el punto de vista físico. Sí. Eso es impepinable. Ha costado durante muchísimos años, no tiene incluso hasta siglos, determinar el momento exacto de la muerte, que no es una muerte, o sea, la muerte es un proceso. La muerte es el cese de funciones vitales, todavía no se tiene claro hasta cuándo se produce. Uh-huh. Se toman unos criterios más o menos canónicos y después pasa algo y te lo destroza. Sobre todo en historia esta que es lo que yo me digo, en temas de RCP, de reanimación, la frontera temporal, con las secuelas, todo cambia. Pero es el cese de las funciones vitales tal como las conocemos. Es algo físico, algo orgánico. Una cosa, la muerte es, se está muriendo, uy, se murió. No, se muere. No hay un se muere, se está muriendo, se ha muerto. No hay una frontera clara. Que tenemos que
determinar una serie de signos que dice que esa persona ha muerto. Esa persona o ese organismo. Pero no es un momento claro, es el cese de las funciones vitales. Se entra por una serie de criterios, una serie de signos, una serie de determinaciones objetivas para determinar de manera objetiva. Pero es el cese de funciones vitales de un organismo que estaba vivo y que ya no lo está. Un paro cardíaco no es una muerte, porque es reanimable, es recuperable. O sea, una persona muere cuando se deja de hacer maniobras, pero mientras se están reanimando no ha muerto, porque es recuperable hasta cierto momento en que ya no lo es. Entonces puede que la muerte es un proceso, y es el cese de funciones vitales que no sabe exactamente en qué momento se produce. Álvaro, y he de entender, por lo tanto, que es un punto de no retorno. Claro. Aquí hay un concepto muy importante que es si podemos discernir o diferenciar lo que es la muerte del cuerpo físico y lo que hablamos de la conciencia. Por ejemplo, podemos mantener vivo un cuerpo, pero ese cuerpo ya no reacciona, ya ha dejado de ser la persona que era. Eso desgraciadamente lo han vivido muchas personas, ya sea por accidente o por cualquier otro motivo, simplemente por degeneración. Pero incluso tenemos enfermedades como es el Alzheimer, donde la persona deja de ser ella misma. Y podemos decir que esa persona está viva, evidentemente, pero ¿sigue siendo la misma persona? Entonces, claro, hablar del concepto de la muerte es muy complicado, como muy bien dice Ángel, porque tiene muchas aristas y es muy complicado terminar de limar todas las aristas. Claro, a mí me gusta el tono que le estáis dando todos y todas, porque yo creo que, por ejemplo, Susana y María Eslava iban a tener otro concepto de regresar de la muerte. Creí que iban a estar más en la vertiente de lo que seguramente muchos de nuestros oyentes piensan, que ellos sí han regresado de una u otra manera de la muerte, ¿no? Bueno, hay casos, es que claro, ahí tendríamos que matizar cuando se da por clínicamente muerto a una persona, ¿no? Que eso ha habido muchos casos, que es cuando hablamos de ECM, que clínicamente ya ha muerto y al cabo de un tiempo, esa persona, de unas horas, vuelve a tener vida y constante. Aquí yo, por ejemplo, he traído, no sé si lo conocéis, el caso de Anita Morjani. Es un caso que realmente es impresionante, porque lo bueno es que cuenta en este libro, es india, ¿no? Y cuenta todo lo que pasó a lo largo de su vida que le llevó a un cáncer terminal. Es decir, muere. Y ella está explicando exactamente todo lo que está pasando cuando muere. Y lo que está viendo, ve cómo todo el mundo habla y ella quiere interactuar porque para ella no está muerta. Es más, la enfermedad y lo mal que estaba físicamente, cuando fallece el cuerpo, que los médicos dicen, ha muerto. Ella dice, ¿cómo que he muerto? Pero si yo estoy más viva que nunca, siento más que nunca. Y además estoy súper bien, ¿no? Entonces ella explica exactamente todo lo que vive cuando ha abandonado el cuerpo. Eso yo lo veo en las regresiones, es decir, no es necesario tener un ECM, morir o que te den clínicamente por muerto. Cualquier persona que vive una regresión va a una vida pasada, y una de las cosas que hacemos los terapeutas de terapia regresiva es que viva su propia muerte en esa vida. Y ahí todos te cuentan qué está pasando con su cuerpo, incluso gente que no sabe de medicina y te está contando síntomas que si eres médico podrías decir, es que está describiendo un infarto. Yo no lo sé, pero hay veces que cuando he vuelto a escuchar la regresión he pedido información de cómo es un infarto y te lo están describiendo los pasos, porque ahí nosotros lo que decimos es, fíjate, vete a instantes previos a tu muerte. ¿Para qué? Para que esa persona tome conciencia de que ha fallecido, de que está muerto, porque hay algunos que depende de la muerte no son conscientes de que han muerto. Eso lo habéis visto en la película de Ghost, si habéis visto esa película, es decir, sale. Claro, pero aquí tenemos un concepto que quizás esté en la mente colectiva de la audiencia, que es, por ejemplo, ese enorme túnel de luz, que además todos coinciden en que es una sensación de absoluta serenidad. ¿Cómo no encontrarte con amigos que han fallecido, familiares que te están esperando, o más simple, lo que tú decías, ¿no? Alguien está en la cama de un hospital, lo están operando y él ve perfectamente
cómo los médicos le están operando en una cama hospitalaria. Eso yo no sé si tanto Álvaro como Ángel os ha sucedido personalmente, o sabéis de compañeros que tienen testimonios reales de personas que han narrado su propia muerte. A ver, eso curiosamente sí tiene una explicación biológica. Cuando estamos en una situación tan estresante, una de las cosas que ocurre es que nuestros sentidos se agudizan y somos capaces de detectar cosas que normalmente no detectamos. Podemos oír cosas que no oímos, podemos ver cosas que normalmente no vemos porque nuestra atención se dispara y se amplía porque se focaliza. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que aquí también sería interesante aclarar que siempre que hablamos de un ECM, hablamos de un estado agradable, bueno, ir hacia un punto de luz donde nos esperan gente divina. Esa serenidad, ¿no? Pero resulta que no. Pero todos coinciden en eso, ¿eh? Pues no. Oye, qué tranquilo estaba. Yo traigo una qué sensación de paz. Pues no es cierto. Yo traigo una historia real. Claro, hay lo que se llaman las ECMs infernales. Ah, qué bueno. Que son aquellas que curiosamente ocurren en personas que lo que cuentan no es ese estado placentero. De hecho, en el año 2019 se publicó un artículo que estaba hecho por un grupo de investigadores del Centro GIGA de la Universidad de Lieja, que se llama Análisis temático de los casos de experiencias cercanas a la muerte no placenteras. Y aquí nos va diciendo que no todas las experiencias cercanas a la muerte son placenteras. De hecho, no todas las experiencias cercanas a la muerte tienen el famoso túnel. Eso curiosamente depende de la cultura en la que tú estés, cosa que la gente no lo conoce. Y no todas las ECM cumplen con toda la famosa fenomenología que el primero que la describió fue Grayson. Entonces, claro, no es que neguemos los estados, no es que neguemos las experiencias cercanas a la muerte, cuidado. De hecho, creo que todos los médicos hemos vivido alguna, pero yo voy más allá. Aquí hablamos, por ejemplo, de la gente que dice que escucha y que cuenta su muerte. Yo creo que, para mí, una parte que es muy, muy también sugerente y que está relacionada con este tema es lo que se llama la mejoría terminal. Personas que están en estado de coma y poco antes de morir recuperan su conciencia, son capaces de interactuar con la gente y se despiden. Y luego mueren. ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Álvaro? Claro, claro. ¿Tú eres creyente? Claro, por supuesto. A ver, me estás vacilando. Te pregunto si eres creyente religioso. Sí. ¿Sí? Pero eso no significa que crea... mi concepto es que sí existe un arquitecto. Ajá. Que ese arquitecto tiene un plan y que a mí me gusta mucho lo que es la espiritualidad Sikh. No sé si conocéis el grupo Sikh. Los Sikh son un grupo de la India que dice que Dios es como un diamante y cada religión lo que ve es una faceta del diamante. Y yo me identifico mucho con esa creencia. Te lo pregunto porque cuando has utilizado un término que yo antes no había oído, el de ECM infernal, ¿me estás hablando de que entonces en la puerta que se abre cuando fallecemos y cuando nuestra alma, para que nos entendamos, utilizando un lenguaje coloquial, el alma abandona el cuerpo? Si se abre por ese túnel sereno es que vamos a ver a Dios, vamos al cielo, pero si se abre la infernal es que vamos a ver al mismísimo Satán. ¿Eso me estás diciendo? Si quieres, te puedo leer brevemente. Claro. La descripción. Pero antes de que me leas nada, sí. Te pregunto tu opinión. Estamos diciendo que dependiendo de cómo hayamos sido en este plano terrenal, vamos al cielo o vamos al infierno, y que si vamos al infierno es un desasosiego absoluto y el mayor de los sufrimientos, como describía, por ejemplo, Dante. Bueno, cuando se habla de infernal, es simplemente un adjetivo. Lo importante aquí es que tenemos que tener en cuenta que dentro de la experiencia cercana a la muerte influyen mucho las características de la persona que la experimenta. Si esa persona, por el motivo que sea, no tiene la conciencia tranquila, puede que su experiencia cercana a la muerte no sea tan placentera. Y por eso decía que, si me permites, te leo una. Ajá, adelante, claro. Dice: había más y más entidades rodeándome y este medio era oscuro, era imborrable. Un ruido ensordecedor invadía el espacio y crecía con la oscuridad. Quería que el ruido parase, estaba atrapada en un torbellino, la niebla gris oscuro me rodeaba, era densa y el olor y el sonido eran aún más imborrables. Eso es una persona que ha tenido una ECM, pero no está describiendo lo que clásicamente entiende la gente que es una ECM.
Uf, Sí, bueno. me has dejado muy tocado con lo de ECM infernal, porque hasta ahora yo había entendido, espérate que voy a pillar los papeles que me está entregando el doctor, yo había entendido que todo era muy plácido. Ángel, no pongas esa cara de maligno. No, ya empezamos. Claro, es que tú no lo expresas, pero tus ojos dicen... Se me ocurre, por ejemplo, una hipótesis, ¿vale? Sí. Como estaban incluso hablando antes de entrar con Álvaro, pues Álvaro, como nos conocemos hace tiempo, pues como nos juntemos... ¿Vais de tertulia? Sí, sin duda. Entonces, volvemos al modelo multidimensional. Existen muchas dimensiones, aceptadas por la ciencia, etcétera, etcétera. Nos vemos en 3 dimensiones espaciales y una temporal, con las cuales estructuramos nuestra realidad, ¿de acuerdo? Dentro de esa realidad está nuestro estado de ánimo. Imagina, por ejemplo, cuando una persona trasciende al cuerpo físico, o sea, muere. O, aunque el cuerpo se muera, ya en esa función, esa conexión entre la conciencia y el cuerpo físico con el cerebro como órgano. Sí. Trascendemos a las 3, obviamos las 3 dimensiones físicas y la temporal. Uh-huh. Trascendemos la temporal, no existe el tiempo. Quita esa dimensión. Si no existe el tiempo, todo es simultáneo. ¿De acuerdo? No es un tiempo lineal. Imaginar que igual que el espacio no existe, o sea, lo obviamos. Si pensamos, por ejemplo, en tiempo, no existe delante y detrás, es antes y después. Trascendemos el espacio, pues trascendemos igual al tiempo. No hay ni un antes, ni un después, ni ahora. Cuando hablas de trascendemos, ¿trasciende el qué? Me refiero, ¿solo la conciencia? Bueno, obviemos ese tema. Ese concepto lo obviamos. Sí, lo obviamos porque a ti te viene bien obviarlo. Para explicar no, claro. Perdona, vamos a explicarlo. Tú eres médico y jamás me vas a decir que lo que trasciende es el alma. Pero no estoy hablando de alma, estoy hablando de conciencia. Pero escúchame, ¿vale? Siéntete en absoluta libertad, sí. que aunque seas doctor en medicina, decir, pero, trasciende claro, el alma. Con lo cual no, pero que no estoy hablando de alma, escúchame el razonamiento. Venga, va. Imagínate. Obvia en la dimensión temporal, Sí. todo es simultáneo, ¿de acuerdo? Sí. Si todo es simultáneo, tienes un estado de ánimo intenso, porque las emociones negativas siempre son más intensas que las positivas, por propia supervivencia, por propia evolución. Si tú tienes una emoción intensa, negativa, que te acompaña, digamos, o más intensa que las positivas, tu estado de ánimo es negativo, lo que vas a vivir es ese estado de ánimo de toda tu vida, porque es todo simultáneo, va a ser algo negativo o desagradable. ¿Me entiendes? Los remordimientos, etcétera. ¿Me estás diciendo que eso se queda contigo ahí pegado para siempre? Tú, ¿Para una eternidad? No sé, tu ser consciente. Bella, estás haciendo lo que te he dicho antes, estás haciendo un pensamiento lineal de una eternidad. Lo estás haciendo tú. No, te he dicho, trasciende eso. Sí, claro, trasciende, pero te quiero decir, no va a durar. Lo que ha sido, digamos que lo que has ido acumulando en tu mochila. Está aquí. ¿En dónde está? Aquí. ¿Eso qué? Todo, no existe el pasado, no existe el futuro, todo está pasando aquí todo ahora. Es a la vez. Todo está pasando a la vez. Y por eso una persona cuando está en ese estado expandido de conciencia te empieza a contar toda una historia, lo está viviendo en el cuerpo físico que está prestando, sintiendo todo lo que está pasando en esa experiencia en el cuerpo físico que está prestando. Y dices tú, ¿cómo es eso? Porque está pasando aquí ahora. Yo entiendo, y esa es la explicación que le doy a las videntes, que son capaces de ver el futuro. No, estás viendo el futuro. Están conectando con una realidad que está aquí, que es presente en este momento. Pasa que nosotros, desde el conocimiento y desde las limitaciones que tenemos en este cuerpo físico, tenemos que darle un carácter lineal, porque si no, no sabríamos igual cómo quedar hoy a las 7, ¿no? Pues estructuramos la realidad en base a esos conceptos, a esas dimensiones. Exacto, eso es. Que volvemos al mismo de siempre. El cuerpo físico es una cosa, la conciencia es el gran misterio. Conciencia es saber que existimos, que yo existo. Ser conciencia de uno mismo. Eso es lo que define una conciencia y no un instinto o un automatismo. Vale, pero a ver, María, me estoy perdiendo. Yo me estoy perdiendo un poco. Yo también me estoy perdiendo un poco. Aquí estamos hablando de la metafísica. La metafísica es ese cuarto oscuro es que aquí ya donde hay un gato, se sospecha que hay un gato, pero claro, la luz está apagada. Se sospecha que hay un gato y claro, es muy fácil hablar del gato. Es más, el gato es precioso, pero espérate, si la luz está apagada y no se ve el gato, pero se intuye que hay un gato, es más o menos lo que yo estoy entendiendo. Que en realidad no estoy entendiendo nada. Quiero saber si podemos regresar aquí. Vamos a ver. Después de la muerte, claro. Después de la muerte, te digo, el cuerpo físico no regresa. Vale, eso hasta ahí pero lo tengo aquí claro. yo a los doctores nunca lo voy a escuchar decir el alma o el espíritu porque no lo van a decir, ¿vale? Yo hay un doctor que sigo, que es el doctor Manuel Sanz Segarra,
que este hombre te explica perfectamente incluso la diferencia entre alucinaciones y experiencias cercanas a la muerte. Animo a todo el mundo a que lo siga, porque si estos médicos hubiesen existido cuando yo era pequeña, no hubiese tenido yo tanto miedo a lo que yo tengo, a lo que yo he vivido de pequeña, que me iban al médico y que estaba en mi cabeza. Hoy en día ya hay médicos que reconocen que lo que yo tengo existe, ¿no? Pero voy a darle la razón al compañero, que es el doctor Álvaro, en una cosa que ha comentado, ¿vale? Y lo voy a hacer se lo voy a explicar a los oyentes con una experiencia personal, familiar. Yo tuve una tía que se suicidó con 19 años, ¿vale? Pues un hermano... jovencita, ¿no? Muy jovencita. Muy joven. Más o menos con la misma edad, pues empezó también a intentar suicidarse en varias ocasiones, con pastillas, se subió a una torre de alta tensión, lo tuvieron que bajar, ¿no? Con la misma edad, con 19 años. Y voy a lo que él ha contado anteriormente, ¿no? Y entonces mi hermano, pues, ¿qué recordó en ese momento? Yo lo vi entrar con una botella en el cuarto de baño, pero yo que me imagino lo que llevaba mi hermano en la mano. Y lo que llevaba era lo mismo, que es con lo que se suicidó mi tía. Agua fuerte, espíritu del sal. Aquí están los dos médicos. Yo creo que de 1 millón de personas se puede salvar una. Uh-huh. Y eso se lo tomó mi hermano con 19 años. Cayó al suelo, yo le voy echando espuma por la boca, horrible. Esa experiencia mejor no recordar, ¿no? Pero voy a lo que voy. Y mi hermano intentó suicidarse en muchísimas ocasiones, ¿vale? Estuvo ingresado muriéndose porque estuvo muy grave, pero salió de ahí. Y me coge mi hermano y me dice un día: hermana, yo sé lo que tú tienes porque lo hemos vivido contigo desde pequeña. Y te voy a dar un consejo. Dice: no intentes nunca suicidarte. Porque he visto el típico túnel con la lucecita que todo el mundo habla. Yo lo he visto, he estado ahí. Pero cuando yo me acercaba por el túnel y vi esa hermosa luz, se me cruzó algo oscuro que me quería llevar. Mira, de verdad, yo le vi a mi hermano con 19 años, yo tendría 8 o 9 años menos que él. Yo ese terror que le vi a mi hermano en los ojos no se me olvidará en la vida. Porque mi hermano había visto algo horrible. Había visto algo y desde maligno, ¿no? Desde ese momento mi hermano ya no volvió a intentar suicidarse nunca. Pero cambia, y os pregunto a todos en esta mesa de Puerta a lo Desconocido, ¿cambia algo el matiz suicidio? Bueno, sí, en el caso de lo que yo puedo hablar por las experiencias que vivo con las personas. Porque, a ver, la muerte es la muerte. Una persona que se suicida de entrada no está en sus cabales. Es decir, hay algo que un estado emocional muy fuerte que le está llevando a hacer eso. ¿Qué me encuentro yo con las personas que se han suicidado? El que se ha suicidado y ha muerto, no, ¿vale? Me encuentro con el alma perdida de un suicidado. Eso las hay muchas. Normalmente, ¿qué te dicen? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque en el momento que salen, que abandonan ese cuerpo, lo único que ven que están ahí o colgados o que están en el agua donde se han tirado, pero no entienden lo que ha pasado. Se quedan perdidos. Y bueno, y ahí tengo que decir que efectivamente sí que hay experiencias de CMS dolorosas o dramáticas, ¿no? Y puede pasar lo que has dicho. A ver, cuando abandonamos el cuerpo pensamos que estamos solos, pero ahí hay muchas entidades que han muerto que por sus creencias y religiones y donde hayan nacido, pues imagínate que le han podido decir: vas al infierno. Y él sabe que puede ir al infierno porque lo ha hecho mal y muy mal. Sí, pero en el caso de mi hermano Susana, nosotros no nos han inculcado en este tema de una religión. No, pero estoy hablando de las entidades que aparecen. Ya, vale, es a lo que quiero ir. Sí, esas entidades se quedan ahí atrapadas. No quieren seguir y ascender ni trascender, que podrían hacerlo porque nadie les va a juzgar. Se juzga él a sí mismo, él a sí mismo ha creado su propio infierno. Y esas están ahí y en cuanto ven cualquier alma despistada que ha intentado suicidarse, que saben que están despistadas porque están acostumbrados a vivir eso, las atrapan y se las llevan y las hacen rehenes. Ahora en el tercer libro que sacamos precisamente es de entidades no humanas que están ahí y las hay de todo tipo. Es decir, es un mundo invisible. Fascinante, pero yo creo que hemos dado ese paso, hemos cruzado el umbral y nos hemos situado en el más allá, pero yo creo que sería conveniente, para no perder el hilo de lo que hoy estamos debatiendo en Puerta a lo Desconocido, estamos hablando de ECM. Alguien tiene un accidente de tráfico, podemos decir que está cerca de morir y, por ejemplo, ve una película con secuencias y fotografías
de toda su vida, que pasan muy rápido, como si fuese una película. Yo creo que es una traducción, por nuestra propia corteza. Vale. ¿Es como si el disco duro se estuviera borrando y nos da una última información? No. A ver, realmente el mecanismo no se sabe. Se ve visto que hay actividad en el electroencefalograma, en la zona precisamente donde están los recuerdos del lóbulo temporal también y varietal. A ver, se ve que hay una actividad en el electroencefalograma que además incluso en el 2007 Parmier lo sacó, que hasta 30-60 minutos después de la muerte clínica hay actividad en el cerebro. Eso abre puertas para un lado o para otro. Tanto para decir que hay una actividad, como que la conciencia está anulada, como para decir que el cerebro sigue consciente, luego puede dar lugar a esas interpretaciones. Los recuerdos están en el cerebro. Si hay actividad en el cerebro, los recuerdos pueden estar o evocándose o produciéndose. Todavía no está claro. Si la conciencia, que es la clave de toda esta historia, no es el cuerpo físico, el cuerpo físico son funciones de electricidad, son órganos, carbono, son iones, es física. Uh-huh. Nos interesa saber dónde estamos nosotros y lo que vive, como tú dices, la ECM, qué vivencia el sujeto cuando está muriendo. Vuelves a hablar de conciencia, sí. Te niegas a hablar de alma. No tiene sentido. Yo creo que también, no sé si será lo mismo, ¿no? Perdona, un momento, Ángel, tú no crees en alma, a ti sí. No, pero no es cuestión de creer. Pero no pasa nada, escúchame. Claro. No te apetece hablar de alma, porque claro, causa... Pero si es que yo creo que es lo mismo. Incluso. Vale, venga, sí. De acuerdo. Así que hay que ponerle un término más adecuado. Yo ahora, si me permitís... Doctor, Álvaro, ¿tú crees en el alma? Sí, lo que pasa es que tú le puedes decir alma y nosotros le podemos decir conciencia. Pero porque suena más científico. No necesariamente. De hecho, te voy a decir una frase que dice este médico. Dice, cuenta que cuesta convencer a los científicos, a los filósofos occidentales y a los teólogos cristianos. Es decir, un médico que es de vuestra misma carrera, que ha estudiado lo mismo que vosotros, y es un hombre que dice que existe, que el alma, que el espíritu, y es un hombre que aquí está, y ha estudiado la misma carrera que ha pero realmente no es una cuestión de palabras, nunca van a... No, Susana, no es lo de menos, Se trata de que intentamos el concepto. Porque las personas que nos están escuchando, para la persona que perdió un familiar no es lo mismo decir el alma o el espíritu que la conciencia. Pero que eso no funciona. No es lo mismo. Pero si yo estoy de acuerdo con María. No es lo mismo. Si yo soy un oyente que ha perdido un familiar, yo quiero escuchar que está el alma o el espíritu de mi familia, no la conciencia. Si me permitís un segundo, adelante, sí, Álvaro. Yo voy a dar un poco un cambio. Y yo no sé si sabéis que existen ECMs que no están relacionadas con la muerte. O sea, experiencias cercanas a la muerte donde no hay muerte. Por ejemplo, se han dado experiencias cercanas a la muerte en personas con síndromes depresivos graves y totalmente conscientes, y han descrito ECMs. Por ejemplo, experiencias extracorpóreas. Por ejemplo. Vale. De hecho, se puede estimular o crear la sensación de una experiencia extracorpórea estimulando el lóbulo temporal, como decía Ángel. A ver, es que dependiendo de la hipótesis de la conciencia, porque yo estoy hablando de conciencia no porque no crea en el alma, sino porque cuando uno quiere que su familiar le hable, lo que quiere es reconocer a su familiar. Y habla el alma o el espíritu, no digo por qué. No quiere reconocer al familiar. Y quiere reconocerlo, pues porque le va a dar algún dato que la persona va a ser capaz de interpretar como me está hablando mi familiar. ¿De acuerdo? Vale. Lo que sí tenemos claro es que cuando se produce una experiencia cercana a la muerte, la persona, entendiendo como persona esa conciencia, abandona el cuerpo físico. Entonces, dependiendo de qué hipótesis de la conciencia yo adopte, puedo explicar una ECM de una manera o de otra. Si adopto lo que es la hipótesis materialista que dice que cuando se acaba el cerebro, cuando el cerebro se muere, cuando nos morimos biológicamente, físicamente, no existe nada más, pues los neurocientíficos dirán, bueno, es que resulta que hay un daño en la corteza temporal que va produciendo los síntomas típicos, la visión en túneles porque va disminuyendo el oxígeno de las células de la retina. Pero entonces nos encontramos con cosas extrañas, como por ejemplo que una persona en la ECM es capaz de recibir información de algo que va a pasar en el futuro. Esas son palabras ya mayores, Esas son características propias de las ECM. ¿Y hay casos documentados de alguien que durante un periodo limitado de tiempo puede recibir información del futuro? De hecho, hay muchos casos donde las personas que regresan de una ECM manifiestan que han recibido mensajes que con posterioridad se cumplen. Disculpa, pero Álvaro, es que tengo una duda.
¿entramos en el terreno de los fantasmas? Ya estamos hablando del terreno de los videntes. Claro, estamos hablando de algún contacto ¿Qué es lo que me ocurre con a un mí? ser No creo que tenga fallecido. nada que ver. Sí, Vamos a hombre, hablar. como que no. Ya Si estamos uno metiendo es, la evidencia si uno con es otra cristiano palabra. católico, habla de la famosa comunión de las almas, donde todas las almas están conjuntas pues, alabando a Dios, ¿no? Oye, Es lo han hecho los chamanes Ahí de va. toda la vida de Dios y los Ahora, brujos y brujas. si Contactar con el más claro, allá, con espíritus si lo que hacemos es que te dan información. imaginemos que existe una especie de esfera, que podríamos llamar la noosfera, si queréis, y esa noosfera está compuesta por todas las conciencias, almas, de las personas que son, han sido y serán. Y hay personas, como por ejemplo puede ser una vidente, como por ejemplo puede ser una persona que está teniendo una regresión vital, que es capaz de ir a ese que clásicamente se conocen como los archivos acásicos, que es capaz de ir allí, sacar información y traérnosla. Sí. Además, es tan sencillo como simplemente partir de una emoción. Es decir, que no se necesita hipnosis ni nada. Todos podemos entrar en ese estado expandido de conciencia que te lleva a conectar con familiares fallecidos, como con otras entidades que podemos hablar de ángeles, arcángeles y bueno, toda una serie de nombres que en el fondo, antes hablando de los términos de alma, conciencia y tal, evidentemente dependiendo del terreno en el que estás hablando vas a utilizar uno u otro, pero lo importante ya no es el término, sino que quede claro que hay algo que cuando fallece el cuerpo trasciende, va más allá y lleva cargas. ¿Por qué? Porque todas las memorias de todas sus experiencias las lleva. ¿Y por qué las lleva? Porque en el fondo nadie le ha dicho que se puede descargar de ellas. Y que aquí está simplemente experimentando y viviendo una experiencia para crecer y evolucionar. ¿Por qué se recuerdan las experiencias ECM? ¿Por qué? ¿Por qué no se...? Bueno, porque están dentro, se estimula la memoria, porque se evidencia. No No siempre se recuerda. No es un poco un castigo, no es que... No tiene por qué. Y me vais a permitir la expresión. No. Es un poco... En la vida de alguien es una catarsis tan grande. Es una puñeta, ¿eh? Es que tú imagínate, que te suceda... A ver, esas personas que han estado en un accidente de tráfico y lo han estado reanimando, los ejercicios de RCP, por ejemplo, y que él haya estado viendo desde un plano cenital lo que estaban haciendo con su cuerpo. Es decir, esa persona cuando regresa, vamos a entender que no ha muerto biológicamente, pero el regreso es brutal. Eso te cambia la vida. Claro que te cambia la vida por varias cosas. A ver, generalmente cuando perciben o visualizan o como lo quieras llamar, lo que se está haciendo sobre su cuerpo físico, además siempre es que en los criterios que se establecen por una FM o de Grayson, generalmente se ve el cuerpo casi siempre de una posición elevada, casi siempre, pero no siempre. Generalmente hay como una despersonalización. O sea, él sabe pero ¿es real, Ángel? ¿Es real o es una maquiavélica reacción química del cerebro? Esa es que aquí la pregunta es ¿qué es real? Bueno, venga, va. No, a eso te respondo yo claramente. Mira, es real un abrazo con tu madre, es real un abrazo con tu hijo, es real una bofetada que te dé alguien por la Antonio, calle. Y es real, eso es real. Creo que ahí sí que no podemos... Hay muchas personas que dicen que le han abrazado a su madre y las personas que lo están revisando o están mirando eso no están viendo que le estén abrazando a su madre. Entonces es una reacción química cerebral. No necesariamente. Puede que no esté sucediendo. No necesariamente. Aquí la clave, en mi opinión, es que hay que saber diferenciar muy bien cuando estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, cuando estamos hablando de este tipo de esta frontera que parece que existe y a partir de la cual ya no se vuelve físicamente, sino que se trasciende, se va a otro plano, según tu creencia o según tu hipótesis, ya cada uno tenga, porque una creencia no es más que una hipótesis que no se ha podido demostrar. Así de sencillo. Aquí la clave está en saber si la conciencia, el alma, el espíritu, es capaz de sobrevivir fuera, entendiendo sobrevivir como permanencia, como existir como tal, conservando las características que la definen fuera del cuerpo biológico. Y la pregunta que yo siempre le hago cuando he hablado con personas que están muy versadas en el tema de la conciencia es: ¿cómo es posible que yo, si estoy recordando cuando era pequeño y entré por primera vez en el colegio, cómo sé
que ese recuerdo de ese niño es mío? ¿Cómo reconozco a ese niño? ¿Cómo me reconozco en el recuerdo si yo no soy ahora ese niño? No tengo ni su formación, no tengo ni sus ilusiones, pero sí me reconozco en ese niño. ¿Cómo lo hago? Porque todo queda ahí archivado, toda esa memoria está ahí. Y eso lo veo también muchísimo. ¿Qué pasa? Que va al niño, recuerda cosas que había olvidado y que ni siquiera sabía porque tenía 3 o 4 años, luego habla con la madre y la madre corrobora y se sorprende de que pueda acordarse de eso. Hay otra cosa Todo también está que es muy archivado. importante, y es que tenemos que asumir que hay algunas características que no podemos objetivar. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, tócate el pelo, te lo tocas. Tócate la mano derecha, te lo tocas. Ahora digo, tócate la mente. ¿Dónde está? Pero existe la mente. Entonces, claro, aquí volvemos, siento ser tan pesado, pero aquí el problema básico de la ECM es que depende de mi marco de referencia, de donde yo parta, porque si soy materialista, para mí está claro que es que la ECM es simplemente el cerebro apagándose. Ahora, si yo adopto una hipótesis dualista de la conciencia, donde asumo que el cuerpo, en este caso el cerebro, es como el televisor o la radio que recibe las emisiones y que las manifiesta, o incluso las hipótesis más locas de la conciencia, como son las hipótesis idealistas, que define, por ejemplo, Bernardo Kastrup, que dice que todo lo que vemos es simplemente un producto de la conciencia, así que no hay realidad. Y no estamos hablando de la famosa Matrix, no. Estamos hablando que nosotros construimos la realidad a medida que la hacemos consciente. De hecho, eso significaría que ahora mismo nosotros estamos siendo creados en las personas que nos están escuchando. Pero cuando nos dejen de escuchar, desapareceremos. Que conste, que tú eres doctor en medicina. Lo digo porque no es normal que un médico, bueno, es normal desde que conozco a Ángel, ¿no? Pero que sí que es realmente complicado, porque además sigo con el mismo. Mira, tú que eres referencia en epidemias, sigo teniendo una epidemia que cada vez que hago Puerta a lo Desconocido termino con más dudas que cuando empecé. Es que el tema es que aquí venimos a traer, curiosamente, yo no vengo a traer certeza, yo vengo a traer muchas más dudas de que presentar certezas. Pero decidme, por favor, al menos que nos planteemos las cosas. Pero claro, pero sí es que no vamos a saber. Eso es muy bonito, lo de plantearnos las cosas. Pero la gente que nos está escuchando quiere respuestas concretas. Pero yo no se lo puedo decirle, dar. Yo ahí sabes usted... que le diría, la respuesta la llevamos dentro. Pues yo diría todas que las respuestas que tú busques están dentro de nosotros. Mi respuesta sería la siguiente: el cuerpo físico no vuelve, pero el espíritu y el alma siempre está ahí. Es decir, yo le digo a nuestros oyentes que confíen en que sus familiares fallecidos vienen y van. Pueden hablar con ellos, pueden soñar con ellos, se pueden comunicar, porque su alma y su espíritu nunca muere. Eso se lo dice una persona que tiene experiencias paranormales desde que tenía 5 años. Algo que no he pedido, algo que he nacido con algo que yo no quiero, porque siempre lo diré, Juan Antonio, y lo diré hasta el último de mis días, que esto no es un don, que para mí es una maldición. Lo que en todo caso... Quiero, si me lo permites, sí, claro. Porque me da pie y estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Yo he tenido un caso que además estoy deseando contarlo, lo voy a resumir, pero qué importante es que lo tuvieran en cuenta los cirujanos cuando están operando a los pacientes. Este caso es de 2 chicas, viven juntas, a las 3 de la mañana oyen los perros ladrar, se despiertan, pero ladrar en plan salvaje, se despiertan, los calla y a las hora o cosas así, una de ellas siente un dolor en la espalda tremendo, pero la otra le dice yo también. Total, que las dos estaban fastidiadas y bueno, pues por la mañana me llaman, me preguntan que les había parecido todo muy raro, ¿no? Y efectivamente yo consulto y hay una energía allí. Vienen a hacerse la regresión, aparece esa energía, hablo con ella, yo de entrada lo que pienso que es un alma perdida, que es un alma que se ha extraviado. Y claro, cuando llega el punto en el que le digo, ¿tú sabes que no tienes cuerpo? Me dice, yo sí tengo cuerpo. ¿Cómo es eso que tienes cuerpo? ¿Y dónde está tu cuerpo? ¿En el hospital? ¿Y qué pasa con tu cuerpo si está en el hospital? No, estoy dormida. ¿Cómo es eso que estás dormida? Sí, me tienen con muchos cables y tal, pero yo ya no tengo vida. Digo, ¿y entonces por qué estás aquí? Dice, porque no me quiero ir. Porque mi hija, que tiene problemas,
se va a quedar mi marido y mi hijo a cargo de ellas y no me la van a cuidar. Y entonces le digo yo, bueno, pues hago que vengan las almas del marido y del hermano. Los almas, sí, es decir, las personas que tienen un cuerpo físico, el alma viene. Y entonces hablo con ella y hago que esa mujer hable con el alma de su marido vivo y el alma de su hijo vivo. Resuelven, prometen ayudarle. Después de no sé cuánto tiempo llevaba esa señora en coma, esa misma noche fallece. Luego, qué importante es, y esto también puedo hacer referencia de personas, amigas que conozco que están en cirugía porque ayudan, son enfermeras y son videntes, como le pasa a María, que los ve lo que pasa cuando en el momento que un cuerpo está siendo operado, es decir, está dormido, el alma se sale. Pero está deambulando por ahí. Los doctores de la mesa, ¿qué tienen que decir al respecto? Son dos cosas, creo que son dos cosas distintas. Que un cuerpo tenga latido cardíaco no implica que esté vivo. Bueno, esté vivo. Que sea factible. ¿No? Tenemos una bomba. Se suele decir, ¿no? Mecanizado, ¿no? Corazón tiene automatismo. ¿Vale? Un corazón automático y lo puedes mantener latiendo durante mucho tiempo. Por eso se toma como diagnóstico. Mecánicamente, muerte, digamos, ¿no? Es una bomba músculo que se contrae automáticamente. Mientras tengamos las condiciones iónicas, perfusión, etcétera, oxigenada, el corazón puede seguir latiendo un montón de tiempo. Por eso se toma como criterio de muerte hoy en día la muerte cerebral, ¿vale? Incluso así, cada vez se aparecen nuevas cuestiones. Pero tienes un cuerpo automatizado, pero vivo, esa persona puede estar muerta a efectos espirituales, si queréis, si me permitís. Ahí no voy a entrar porque cuando una persona está anestesiada o dormida, no sabemos qué está pasando con la conciencia. Los que yo he dormido y los que yo he sedado y ese tipo de cosas nunca se acuerdan de lo que ha pasado. Incluso con fármacos. Eso es normal. Claro, no son conscientes. Voy a hacer muchas cosas con ellos, pero están no está en la conciencia orgánica, digamos. O sea, el estar despierto, la escala de coma de Glauco, el Glauco 15, etcétera, no está dormido. Una sensación muy profunda y no recuerdan generalmente qué está pasando ahí. Es otro estado. Que no lo recuerde no quiere decir que haya pasado. No lo puedo saber. Y sobre todo que no hayan pasado cosas. Pero no hay activación, no hay respuesta. A ver, no hemos hablado, por ejemplo, perdonadme, no hemos hablado, por ejemplo, de los estados de coma. ¿Vale? Por ejemplo, que también personas que han estado durante mucho tiempo, estados prolongados en coma, incluso en coma profundo, pero durante meses y años, tienen una serie de vivencias. Pero ahí hay una lesión. Pero aparte aquí dos cosas diferentes. Un estado de coma es un estado alterado de la consciencia. La consciencia es la capacidad que tenemos para reaccionar a estímulos externos. Eso es la consciencia. Pero cuando hablamos de conciencia no hablamos de eso. ¿Pero tienen vida, Álvaro? Claro que sí. ¿Tienen vida? De hecho, hay dos estados. Y cuando digo vida, digo sí. Actividad vital. No que le lata el corazón, no que sus pulmones respiren, sino que en otro plano, es que no sé cómo definirlo. Hay unos estados que se llaman estados mínimamente conscientes, que son personas que han tenido graves lesiones, que son conscientes de que son ellos mismos, pero son a un nivel de conciencia no del mismo amplitud que tenemos nosotros. Y son conscientes. Eso da lugar a lo que podríamos decir si la conciencia es una cualidad, es decir, se tiene o no se tiene, o es una escala, que podemos tener menos conciencia o más conciencia. Sobre el tema que hemos estado hablando anteriormente, alguien que fuera, por ejemplo, materialista, pero no significa que sea negacionista de fenómenos paranormales, podría decir que muchas de las capacidades que presentan los mediums se basan en que son capaces de detectar a través, seguramente, de una telepatía inconsciente, los pensamientos de las personas con las que están. Y a través de eso son capaces de, sin hacerlo de manera consciente, evidentemente, para ellos están viendo pues espíritus, etcétera. Estaba hablando desde el punto de vista de los que defienden las teorías materialistas, pero que no niegan nunca el fenómeno paranormal. Ellos lo que dicen es que el medium lo que hace es una telepatía inconsciente, de tal manera que lee la mente de la persona y es capaz de transformar esa lectura de manera inconsciente en la capacidad de ver, de tener una percepción pues de un ser querido, etcétera. Eso te lo diría una persona que es materialista pero no negacionista del fenómeno paranormal.
Pero a mí me gusta pensar que la conciencia es como la emisión de la radio. Yo apago la radio y eso no significa que la emisión deje de estar. No sé si me estoy explicando. Sí, sino que cerramos esa realidad. Sí, pero esto que ha dicho el doctor es muy interesante. Antes que nada, y que vamos fuera de tiempo prácticamente. Lo que ha dicho es muy interesante. Muy rápido, ahora me lo dices, pero antes que nada, ¿alguno habéis sido objeto de alguna experiencia cercana a la muerte? Yo sí. Directamente no. No. Yo sí. Yo he tenido algo, pero yo no. Es un paciente que tuve, que lo que te enseñé antes. No una experiencia cercana a la muerte, pero sí un estado umbral, digamos, de la conciencia. En este caso era una persona, de hecho falleció, estábamos liados haciendo un milagro de RCP, se había parado, estábamos reanimándolo. Tuve una reacción muy prolongada en el tiempo porque todavía tiene actividad eléctrica el corazón. De esas veces que tú ves que no termina de cesar esa actividad eléctrica a pesar de lo que había, pero no era la evolución normal de irse apagando, ¿no? Se me ocurrió decir, márchate tranquila, que está todo controlado, y de pronto cesó la actividad eléctrica. ¿Lo has visto? El electrodante. No fue a apagarse poco a poco, de una disociación completa de un ritmo eléctrico. O sea, sin pulso. Le diste serenidad. Supongo, lo mismo estaba escuchando, no lo sé. Está claro que el oído es lo último que se pierde. Puede ser que quizá con las compresiones torácicas, con la oxigenación, con las maneras que estamos haciendo, consiguiéramos un nivel mínimo de actividad o de función cerebral suficiente para mantener ese pequeño hilito de conciencia. Cuando yo dije, puedes irte tranquila, que no sé cuánto, etcétera, etcétera, se apagó todo. Fuiste un poco como tu nombre, Ángel. No. Sí, hombre, ¿cómo no? Es que Claro. realmente... Sí. La llevaste a... No sé, lo mismo, no lo sé. Muy rápido, María, que nos vamos. Explica rápidamente tu experiencia cercana a la muerte. No, pero más que una experiencia cercana a la muerte fue una experiencia un poco rara, no sé si los doctores me pueden... Fue como un desvanecimiento. Entonces yo cogí y empecé como a ver esa especie de túnel que todo el mundo cuenta. Un estado alterado de conciencia. Exactamente, y entonces vi ahí a una luz brillante y la verdad que me dio miedo porque yo decía, yo no quiero irme, yo no me quiero ir, yo quiero volver. Yo no iba, qué bonita, qué maravillosa esta luz, que yo me quiero ir, no. Y en el camino de la parte de salud me encontré a mi padre y me dijo, vete que aún no ha llegado tu hora. Y eso no se me va a olvidar en la vida. Como para olvidarse. Eso no se me va a olvidar en la vida. Bueno, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este ratito a través de la onda local de Andalucía, de EMA-RTV, todos los oyentes andaluces que han podido, espero sacar alguna conclusión. A lo mejor se quedan como yo, con más preguntas que cuando empecé, hablando de experiencias cercanas a la muerte, y que ha sido todo un placer, desde Onda Jerez Radio en el 101 de la FM, como digo, para la red de emisoras municipales y comunitarias. Rápidamente, ¿algo más que decir, algo más que aportar? Que el alma nunca muere. Aquí los médicos te dirían la conciencia. Evidentemente. Y yo lo respeto, ellos dicen la conciencia, yo le digo alma, ya está. Ya está, sí. Es que no, ¿verdad? Su forma de decirlo. Álvaro. No, muchas gracias por haberme invitado. Nada más. Que no sea la última vez. Ha sido la primera y que no sea la última. Ángel. Yo la he encantado de intercambiar, de charlar y de aprender, por supuesto, si de lo que se trata al fin y al cabo, de aprender cosas, ¿no? Uh-huh. Yo diría que para aprender a vivir y vivir plenamente, también hay que aprender a morir. Deberíamos de dar clases, de la aceptación de la muerte. Otro programa. Es otro programa, Susana. Lo haremos. Preparado. Y hay que hablar de cementerios, hay que hablar de psicofonías, y hay que hablar de cosas chulas que se tratan aquí en Puerto Desconocido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.